A principios de año, UNICEF alertaba que alrededor del 50% de los colegios privados estaban enfrentando graves dificultades operativas por dos fenómenos puntuales que se incrementaron en pandemia: la falta de matrícula y la falta de pagos a tiempo. Esta situación se ha ido incrementando y pone en aprietos a varios colegios educativos para el próximo año. Hoy nos acompaña Rubén Castillo, él es abogado de la Unión Nacional de Centros Particulares. Le agradezco muchísimo, Rubén, estar con nosotros y poder compartir con nuestra audiencia la situación que están enfrentando los colegios particulares y que los obliga a dar a conocerlo al país. Bienvenido, como siempre, a nuestro informativo. Qué gusto verlo, Rubén. Igualmente, Castalia, gracias. Sí, es una situación crítica, compleja. Primero porque hay una visión equivocada de ataque al sistema de colegios particulares. Y digo ataque porque hace muchos años ha habido un interés en involucrarse directamente en lo que es la administración de los colegios a través de distintas medidas. Y obviamente vivimos en un sistema de libre empresa que debe tener obviamente también un marco regulatorio. Una de las medidas que ha afectado la estabilidad económica de los colegios es esa medida que implica que los estudiantes, al no tener la obligación en la práctica de pagar, porque el colegio está obligado a mantenerlo en el sistema educativo y a otorgarle una certificación, simplemente ha generado que la morosidad en el pago de las mensualidades vaya en aumento y en algunos casos llega al 50%, porque la norma de escape dice: ustedes, colegios, deben llegar a un acuerdo con el acudiente. Si no se llega a un acuerdo, quedamos en una situación indefinida y el estudiante sigue en el sistema. Ojo, si le queremos derivar la responsabilidad educativa a los colegios particulares, cometemos un error de fondo que afecta a la sociedad, porque lo primero que hay que hacer es mejorar la educación pública. Claro que sí. Si nosotros hacemos esfuerzos por mejorar la educación pública, puede ser que muchos padres de familia no tengan la necesidad de buscar una mejor educación en los colegios particulares, como ha sido el fenómeno en los últimos años por el deterioro de la educación pública. Ahora nos enfrentamos con el proyecto de ley 380, que creo que vendría a cerrar un ciclo de agravios contra la estabilidad de los colegios particulares. ¿Qué establece este proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley señala que solamente puede haber aumentos dentro de los 3 años, o sea, en un contrato que se fija con una persona para darle el servicio de educación particular, solamente dentro de un periodo de 3 años se pueden dar los aumentos, lo cual es ilógico e irracional, porque ¿cómo podemos saber cuándo va a haber una situación económica comprometida? Puede ser que a los 3 años ya el colegio no va a existir por razones obvias, o sea, no se puede estimar de esa manera cuándo va a haber una situación económica que lleve al colegio a solicitar un aumento. El debate siempre se ha dado y parte de lo siguiente, de determinar qué es un colegio particular. Es un servicio particular que forma parte de un engranaje porque es una empresa que le ofrece un servicio a la comunidad y uno como cliente decide si quiere entablar una relación que al final es comercial con ese colegio particular. Y aquí hemos tenido los debates, por ejemplo, cuando viene el periodo de las matrículas. O sea, al final uno decide como cliente dónde quiere llevar a sus hijos y uno decide si lo lleva porque te queda más cerca la escuela y no tienes que parar a tu hijo a las 3 de la madrugada para que venga desde Panamá Oeste a un colegio acá en Panamá, o porque, como bien usted lo ha dicho, yo estoy buscando la mejor calidad de educación para nuestros hijos. Al final, ¿ustedes dónde consideran debe revisarse la norma actual, señor Rubén? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, es la responsabilidad del Estado. Primero hay que mejorar la educación pública. Yo soy fruto de la educación pública en una época donde casi que no había ninguna diferencia. Uno podía sentirse orgulloso de estar en un colegio público. Y no me cabe duda que habrá colegios públicos que están
todavía en el nivel de excelencia. Pero muchos estudiantes se quedan por fuera. Pero muchos estudiantes se quedan por fuera y de verdad que ha habido un deterioro de la educación pública que es lamentable, debemos mejorarla. Y ahí está el problema. El otro tema es la visión populista del tema legislativo. Yo no puedo resolver un problema afectando a otro sector, porque puede ser que nos quedemos sin la pública y sin la particular. Allá hay una norma en ese anteproyecto que señala que cualquier aumento debe contar con el aval mayoritario de los padres de familia o acudientes. Y esa norma no tiene ningún sentido porque, como comprenderemos todos, sería negar la posibilidad de cualquier aumento. Y hay algo claro, hay una cantidad de colegios que con una cuota baja le dan servicio educativo a sectores sociales de capas medias, incluso sectores populares. Si nosotros seguimos con esta euforia de intervenir en la actividad de los colegios particulares, vamos a estar afectando a esa franja de la sociedad. Nosotros tenemos que mejorar la educación en términos integrales. Ahora bien, ¿de cuántos colegios estamos hablando aproximadamente podrían cerrar sus puertas en los próximos años? Bueno, y es que ya han cerrado una cantidad de colegios. Y si nosotros seguimos con esta figura, muchos van a tener una incosteabilidad manifiesta. Entonces el problema se está abordando en forma equivocada. Yo quiero decir algo, los colegios no pueden actuar arbitrariamente, debe haber un marco regulatorio que lo existe, debe haber exigencias en cuanto a las obligaciones contractuales. Si un colegio dice, yo voy a ofrecer un laboratorio de lenguas, por ejemplo, y no lo tiene, obviamente que debe sufrir las consecuencias legales correspondientes. Lo que no podemos aceptar es la intromisión en la administración de los colegios. Nosotros tenemos que ayudar a que la educación mejore sin destruir la estabilidad de los colegios particulares. Lo que pasa es que este tipo de proyectos y conductas de algunas instituciones ha hecho que los colegios se sientan acosados y las limitaciones para su operación desde el punto de vista económico van a traer el cierre de muchos de ellos. Bueno, y todos somos testigos de lo que ha pasado también en los últimos años, que se ha incrementado la matrícula en los colegios oficiales del país, sobre todo en aquellos que están mejor valorados en su calidad de la enseñanza. Medidas que ustedes como Unión de Colegios Particulares podrían adoptar, si ha habido acercamiento con el Ministerio de Educación o con los que están promoviendo esta normativa. Debo decir que sí, yo espero que exista la mente abierta en la Asamblea Legislativa para entender el problema y no seguir por la vía de afectar el funcionamiento de los colegios particulares. Hemos acudido a reuniones en la Asamblea y tenemos en alguna medida la confianza de que el problema se va a entender de tal forma que la solución va a ser correcta para la sociedad, no solo para los colegios particulares. Es que el problema aquí es de fondo, inclusive filosófico. Este es un servicio de educación que es importante en la sociedad. Entonces decimos, bueno, ahora el Estado está interviniendo en forma severa o pretende intervenir en forma severa en la administración. Pero entonces, ¿qué sigue? ¿Vendrán otras áreas? ¿Habrá una visión estatizante de otras actividades, comenzando por la actividad de los colegios particulares? Es un error. Y vamos a propugnar por el mejoramiento de la educación pública, que es una herramienta fundamental para que regresemos a esa época en que las familias tenían la libertad de llevar a su hijo a una escuela pública y sentirse seguros que la educación era de calidad. ¿Cómo hicieron, por ejemplo, para enfrentar el aumento de los salarios de los profesores? Bueno, es que ese es otro problema. También cuando hay decretos que en forma abrupta dicen, bueno, debe darse este aumento. Ha habido aumentos de la energía eléctrica, aumento del combustible, aumentos operativos ciertos. Los colegios también establecen parámetros para la responsabilidad social, dando becas y demás. Todas estas situaciones encajan en problemas reales. Los colegios quieren seguir contribuyendo con la sociedad. Esa responsabilidad que los colegios tienen para aumentarle, por ejemplo, a los profesores,
tienen que trasladar el costo claro, es que son en la matrícula o en la mensualidad. Obligaciones que no se pueden postergar. Hay que cumplir con las normas. Entonces, mientras se establecen criterios jurídicos que afectan la economía de los colegios de forma abrupta y después se le dice, usted para aumentar necesita el aval de los padres de familia, simplemente hay un juego cerrado. Y ahora bien, y volviendo al inicio de la conversación, porque palabras más, palabras menos, ahora ¿qué pasa? Antes, y se lo dice una madre que tuvo a su hijo en colegio particular, no se recibe la nota, por ejemplo, si no te reciben, no te dan los créditos o no te dan el boletín de ese trimestre, ese bimestre. Ustedes están obligados con la norma a entregarlos aunque haya una deuda pendiente. A entregar una certificación, sí, y negociar la deuda con el moroso. Y dice, bueno, deben llegar a un acuerdo. Pero el moroso dice, yo no quiero llegar a un acuerdo. Es más, tenemos casos donde dice expresamente, no voy a pagar. Es más, es hasta un ejemplo absurdo para la sociedad, porque estamos proyectando la idea de que un servicio no es necesario pagarlo. Perfecto, estamos hablando de educación, pero trasladarle la obligación constitucional del interés del menor a los colegios particulares sería que el Estado se libere de esa obligación. Dice, no vamos a mejorar el sistema público, ustedes, colegios particulares, deben resolver ese problema social. Y al final partimos de lo que usted bien señala, nosotros no tuviéramos esta dificultad si no tuviéramos una educación de excelencia en los sectores oficiales y que evitaría que esta gran cantidad de personas cada día vaya aumentando en las matrículas en nuestros colegios oficiales. Mira, hay un dicho que yo no quiero sonar, hay un dicho que dice, porque yo sé que esta gran decisión la tomaron cientos de padres de familia en este país, sí, que al final terminaron arropándose hasta donde la manta le alcanzó y con dolor en el alma tuvieron que sacar a sus hijos de los colegios particulares porque no podían hacer frente a esa responsabilidad y lo han llevado a los colegios oficiales. ¿Qué esperan ustedes de esta iniciativa? Nosotros esperamos que haya un debate racional y que se llegue al convencimiento de que destruir el sistema de educación particular no es la vía. No podemos instalar en la mente de la gente que hay un servicio que se presta y que debe ser gratuito y que no se debe pagar. Sí, debe haber un marco regulatorio que haga que se cumplan las responsabilidades y obligaciones que tienen los colegios, pero que los acudientes paguen sus obligaciones. Tema al que le damos seguimiento gracias a Rubén Castillo, quien ha venido esta mañana en nombre de la UNCEP, Unión Nacional de Colegios Particulares, acá en Panamá. Gracias por estar con nosotros, damos seguimiento a este tema. Joanny, ¿hay más que compartir?